escucha? ¿Sí? Bueno, 3, 2, 1, mando ya. Bueno, muy buenas tardes a todos los que vinieron a ver este encuentro. Hoy comenzamos con una serie de encuentros programados y diseñados por la Maestría en Gestión Ambiental del Territorio Urbano de nuestra facultad. Este encuentro va a estar moderado por la directora, la magíster arquitecta Sandra Fogar, y bueno, ahora en principio, muy contenta con empezar con este tema relacionado a lo ambiental, muy importante en este momento que estamos viviendo, así que espero que aprovechemos estos encuentros en primera instancia y ahora le voy a dar la palabra al señor decano para que nos dé la bienvenida. Bueno, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, y yo, bienvenido a ustedes porque, bueno, quiero agradecer, por supuesto, como siempre, primero a Vela por sostener este espacio muy importante, y bueno, estamos retomando las actividades en este segundo cuatrimestre, y me parece muy auspicioso que podamos, en la primera semana de actividad, tener este encuentro, particularmente que se discutan estas temáticas en la facultad y de modo abierto como una actividad no solo de la facultad, sino también de extensión de la facultad hacia el medio, que es un poco el fin que tiene la creación de este espacio, que, como les digo, está saliendo muy bien, por suerte, y mis felicitaciones a Vela por eso. Muchas gracias, Sandra, por la coordinación, por la organización de este encuentro, y particularmente por, bueno, reunir a profesores tan destacados, tan importantes de la maestría, y sobre todo sobre una temática, digamos, como bien dijo Vela, que en este momento nos invita a pensar, nos invita a reflexionar. Agradecer a Elena, a Angélica, a Julieta, por, bueno, por lo que van a decir, me anticipo un poco, y simplemente eso, no quiero ocupar más tiempo, quiero ver qué es lo raro que hay en el ambiente, así que voy a escuchar atenciosamente la presentación. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Miguel. Bueno, antes de darle la palabra a Sandra, les voy a pedir a todos que traten siempre de mantener cerrado el micrófono porque hay muchas interferencias. Y al final vamos a tener un pequeño espacio para hacer algunas preguntas. Entonces ahora le doy la palabra a Sandra para la moderación. Sandra. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos los que están en este encuentro, y por supuesto a mis tres invitadas. En esta instancia estamos abriendo un ciclo, como dijo Vela, que hemos dado en llamar "Hay algo raro en el ambiente". Esta actividad, les quiero contar algunas cosas primero antes de circunscribirnos al encuentro específicamente. Les quiero contar que esta actividad no es una actividad curricular, sino que es extracurricular, se desprende de la maestría en gestión ambiental, tal como lo explicó Vela, y se propone en realidad superar el ámbito de la maestría en concordancia con las políticas que viene llevando a cabo nuestra institución desde el 2016, que se puso como objetivo trascender el ámbito de la institución, articulando con otras instituciones tanto educativas como otras instituciones de gestión de políticas públicas, espacios de
diferentes ámbitos administrativos, en sus diferentes niveles, provincial, municipal, y también dando la voz a muchos que siempre son invisibilizados. Y en este sector también aparecen especialmente los egresados de nuestra propia facultad. Y esto interesa porque en realidad es como recuperar un poco la experiencia y los caminos que estos egresados han ido haciendo al salir de la facultad. Así que en este sentido, y luego de 4 años de una gestión política nacional que destrató mucho a la enseñanza, me estoy refiriendo al anterior gobierno nacional que se va en diciembre, y producción de conocimiento con gran disminución de presupuesto educativo, y con un presidente que está poniendo en valor de alguna manera la participación y el aporte de los investigadores, los académicos, los científicos. Nosotros en la maestría y en la facultad específicamente nos sentimos con el compromiso de asumir como nuevos desafíos y nuevos compromisos. Así que por todo esto quiero empezar agradeciendo en principio al decano de la facultad, al doctor Miguel Barreto, con quien hablamos mucho de las estrategias de expandirnos hacia la vereda, hacia afuera de la institución, y nos apoyó para estas actividades incluso en tiempos de pandemia. Y nos animó con todo lo que significa una nueva lógica, que es la virtual. Bueno, nos alentó para que sigamos y podamos concretar estas actividades. Así que a él nuestro agradecimiento. En segundo lugar, le quiero agradecer especialmente a Bela, que puso Bela Peli, que es secretaria de extensión de nuestra facultad y que puso a nuestra disposición todas las herramientas. Hizo posible que hoy estemos acá, no solo porque nos dio la plataforma, sino que además se encargó de la gráfica y la difusión, cosa que no es menor, así que muchas gracias, Bela. Quiero agradecer a la secretaria también de posgrado, la arquitecta Linda Peso, que nos acompañó desde el principio de la difusión y la conformación y puesta en marcha de esta maestría, y a mi compañera de banco, mi compañera de ruta en esta maestría, que es la doctora arquitecta Venetia Romagnoli, que es codirectora, por eso digo mi compañera de banco, y que también va a estar a cargo de moderar otros de los encuentros que tenemos programados. Así que dicho lo dicho, les comento que el nombre de Hay algo raro en el ambiente no es algo casual, sino que en realidad intentamos poner como de manifiesto un momento muy complicado que estamos viviendo, habida cuenta de que en realidad en lenguaje coloquial y doméstico siempre se hace alusión de algo raro en el ambiente, pero en estas circunstancias lo que queremos es agregar, cargarlo de sentido, entre comillas, ambiental. Así que, y es precisamente pensar en el ámbito de los ambientalistas que nosotros siempre decimos que vislumbramos el momento en que nuestro planeta va a empezar a pasarnos cuenta, a querer cobrarnos la deuda de todo lo mal que lo venimos tratando los habitantes del mundo. Así que vemos un horizonte que tenemos en el cual va a requerir de mucho esfuerzo de nuestra parte para poder modificarlo. Así que en línea con todo esto que estoy diciendo y considerando estos desafíos de los que les hablábamos, que se fijó la facultad
y la maestría en particular, es que pensamos en ir convocando a los docentes que trabajan con nosotros en la maestría para que empiecen a contar cuál es su posicionamiento, qué cosas han pensado en este contexto de pandemia. Y antes de pasar a presentar a las chicas, voy a contar lo más brevemente posible las líneas, la línea de pensamiento en las que se funda nuestra maestría, que son básicamente tres. En principio, pensar en una propuesta de posgrado construida desde una perspectiva crítica del conocimiento y de lo social, que posibilita siempre cuestionarnos, poner en duda todo esto que está instalado desde el paradigma del conocimiento y del pensamiento hegemónico. Y en este sentido aparece esto que la necesidad de construir una cultura respecto del manejo del territorio urbano, para lo cual recuperamos un poco esto que dice Harvey cuando habla de la ciudad capitalista como una máquina generadora de desigualdades por su propia naturaleza. Y en vinculación con eso, esta necesidad que nos planteamos en la maestría, de empezar a pensar en un conocimiento que se construya en el marco de un saber descolonizado. ¿Qué queremos decir con esto de descolonizar el saber? Pensar en un saber desde y para la resistencia cultural y contrahegemónica, porque en realidad, si tratamos el ambiente y todo el complejo que hace a la cuestión ambiental, siguiendo los preceptos de los países centrales, la verdad que hasta ahora nos fue parlado el amor. Así que en ese sentido es que nosotros pensamos en revisar esto, revisar estos paradigmas, para empezar a construir desde nuevos paradigmas. Y para ello esto que la tercer pata sería, es considerar la cuestión ambiental desde una mirada que lo entiende como un objeto que siempre da lugar a un problema fronterizo, es decir, un objeto en el que confluyen diversas disciplinas para poder comprenderlo, por lo tanto es multidimensional, es interdisciplinario y por supuesto esto da el sentido de complejidad de este objeto que es el ambiente, y en este mismo sentido es multiactoral o multisectorial. Así que esa sería un poco la mirada de nuestra maestría, que lo explico de manera que complete un poco el marco en el cual trabajamos en la maestría. Así que pensando en estos tres posicionamientos, un posicionamiento desde la perspectiva crítica, un posicionamiento orientado a la construcción de un pensamiento emancipatorio y un posicionamiento acerca del ambiente como un saber complejo, multidimensional, digamos, y además multisectorial, es que pensé en convocar a estas tres mujeres. Las tres mujeres de vasta trayectoria y de muy interesante trayectoria y con recorridos y acciones muy diversas, podríamos decir que son una suerte de militantes ambientalistas. Yo lo diría así. Y
me gustaría presentarlas muy brevemente, no explicando su currículum, que para eso lo podrán encontrar en las redes, diciendo algunas cosas breves que me parece que son las centrales respecto de ellas. Y para eso las voy a ir presentando. Elena, ¿estás ahí? Primero la voy a presentar a Elena. Elena Luca. No sé si estás con el micrófono apagado. ¿Estás? Estoy con el micrófono abierto. Muy bien. Bueno, Elena es una docente de nuestra primer cohorte de dictado de la maestría, es una docente que integra el cuerpo estable y es doctora en gestión ambiental por la Universidad de Aviñón, de Francia, es magíster en gestión ambiental y ecología por la UNE y es licenciada en trabajo social por la Universidad Nacional de Córdoba. O sea que ha recorrido distintos lugares en su formación. Pero además es socio fundadora de la Asociación Agenda 21 del Nordeste Argentino con instalaciones de Agenda Local 21. Elena es especialista en una línea de trabajo que se denomina socioambiental, y en esa línea ella prepara, elabora proyectos, conduce proyectos de este corte, de corte socioambiental, pero además también, no solo que prepara los proyectos y los conduce, sino que además también los monitorea. Y además, también realiza trabajos de consultoría. Quiero decir que estas tres mujeres, y por supuesto Elena, porque después voy a mencionar algo que... Algo le pasó a Sandra, parece. Sí, se congeló. Se congeló. Ahí se desconectó. Ahí volvió. Estás con el micrófono, Sandra. Estás muteada, como dicen. Se cortó, parece. Sí. Bueno, ¿ahí me escuchan? Sí. Perfecto. Sí, Bueno. perfecto. Y Elena, para seguir con Elena, cuento que fue premio Berta Cáceres de esta red, otorgado por el Senado de la Nación en el año 2018. Nuestra otra invitada es Angélica Quez. Angélica. Ahí está. Bueno. Angélica, al igual que Julieta, hago esta mención ya, las dos han sido invitadas para la edición de la nueva cohorte de la maestría, y Angélica es ingeniera en ciencias agrarias, ingeniera agrónoma, y es magíster en gestión ambiental, ambos títulos, grado y posgrado, por la Universidad Nacional del Nordeste. También fue premio Berta Cáceres de la Red de Mujeres Ambientalistas, otorgado por el Senado de la Nación del año pasado, así que nosotros tenemos el orgullo de tener dos mujeres con ese premio. Actualmente es vocal del Consejo Directivo del Instituto de Investigaciones Forestales y Agropecuarias, IFA, con funciones orientadas a la forestación fundamentalmente con nativas, enriquecimiento del monte nativo, forestación urbana y producción de plantines forestales. Y por último, Julieta Rojas, que es la más joven del grupo y una de las más jóvenes de la red también, es también ingeniera en ciencias agrarias,
por la Universidad del Nordeste, es magíster en agroecología por la Universidad Internacional de Andalucía, España, y es magíster en ciencias agrarias con orientación en la producción sustentable por la Universidad Nacional de Tucumán. Trabaja en el INTA. Julieta hace tareas de profesional investigadora, y se dedica a la cuestión de los suelos, a la degradación de tierras y secuestro de carbono en el suelo y a la agroecología. A estas tres mujeres que convocamos hoy, lo que le preguntamos, y entonces me gustaría que ellas empiecen a hacer su exposición, es ¿qué lectura tienen acerca de la problemática ambiental en el actual contexto de pandemia? Así que con esto las dejo con las invitadas. Vos, Elena. Sí. Bueno, buenas tardes a todos, todas. Estamos acá y agradezco muchísimo la invitación en principio. La idea es un poco desarrollar algunos conceptos básicos, iniciales, y dar un panorama más que nada de cómo se presenta hoy en día la situación ambiental. Sandra o Bela van a compartir mis imágenes y yo voy a ir aportando sobre ellas. No sé quién lo va a hacer, si Sandra o Bela. Ok. Yo lo hago, Elena. Vos andás diciéndome cuando querés que vaya pasando. Bueno. Yo he planteado acá como imagen inicial los desafíos que se plantean para la gestión ambiental del territorio urbano a partir del COVID. Lo que primero tengo que decir, si pasas la imagen, es que la ciudad no es de hecho una isla. Está enclavada en un territorio determinado, en una región determinada y en un planeta determinado. En este momento, actualmente, existen una serie de problemáticas candentes mundiales que nos influyen a nivel local igualmente. La mayor de estas problemáticas es la pérdida de ecosistemas. Supongo que no hace falta nombrar o definir qué son los ecosistemas, aunque después podríamos hacerlo. La segunda de ellas es el cambio climático. La tercera es el cambio climático que en especial compete a las ciudades, ya que las ciudades son emisoras de lo que podríamos llamar, de lo que se llama en efectividad, los gases de emisión hacia la capa de ozono. El cambio climático es como ven en la imagen de la derecha, es uno de los temas clave del territorio urbano. La tercera problemática es sin duda alguna
la concepción de producción actual. Estamos hablando de todos los tipos de producción. Y la cuarta problemática vendría a ser la concentración de bienes en un sector de la población. Es decir, estamos hablando de todo lo que significa las diferencias de acceso a los distintos servicios, etcétera, etcétera. Pasamos a la próxima. En el 2015 apareció a partir del centro de las ciudades resilientes en Estocolmo, el centro del planeta en realidad, donde hay un observatorio donde están midiendo los indicadores mundiales de las problemáticas que existen. Como están viendo en esa imagen, la problemática más incidente es la pérdida de ecosistemas. La segunda es el cambio climático y los ciclos de nitrógeno y fósforo que corresponden al tipo de producción. Y después le siguen las demás problemáticas. ¿Qué significa esto? Significa que estamos sobrepasando totalmente la huella ecológica de nuestro planeta. Pasamos a la próxima. Esto implica, de hecho, un cambio de eje necesario hacia la calidad de vida centrada en la relación con el territorio. Y hay acá una serie de pequeños frases, pequeñas oraciones, bueno, oraciones no, frases, indicando un poco todo lo que hacia dónde habría que dirigirse. La primera es la economía ecológica. ¿Esto qué quiere decir? Que nos basamos en una sustentabilidad fuerte, no basadas en una economía monetaria, sino en una economía de lo que existe en el planeta como base de sustento, que son los recursos y los espacios naturales esencialmente, y los espacios de cultivo, que son los que nos proveen algunas necesidades nuestras. Pasamos a la próxima. El metabolismo territorial es otra de las cosas esenciales. Y cuando hablo de estos puntos, estoy hablando de dónde habría que poner, centralizar las políticas, ¿no? De hecho, el metabolismo territorial implica qué energía entra y materia a nuestros espacios urbanos y qué es lo que utilizamos y cómo la utilizamos, que está provocando las problemáticas que mencionaba. La tercera es la desurbanización o descentralización. En este punto estamos hablando de la necesidad en relación a todo lo que estamos viviendo de una descentralización
de nuestras urbes que significan una concentración de problemáticas para todo el territorio. Esto es, de hecho, significa una serie de programas y proyectos que habrá que poner en marcha de alguna manera. ¿Seguimos? Por supuesto que estamos hablando, al hablar de desurbanización, hablamos de políticas con autosuficiencia alimentaria. Es decir, ha llegado el momento donde es muy importante, esencialmente importante, pensar primero a nivel local para después intercambiar con el medio, ¿no? Seguimos adelante. La activación socioambiental es para todos los cambios que es necesario realizar, es esencial. No hay posibilidad de poner en marcha cambios realmente efectivos si no hacemos una activación de la socioambiental. Con esto estamos hablando de capacitación sobre el tema ambiental, de etcétera, de involucramiento, de compromiso, etcétera. ¿Podemos pasar? Bueno, puse esta imagen que son simplemente los circuitos por el cual, en la imagen de la derecha, por el cual los proyectos sobre el cambio climático, de adaptación al cambio climático, tienen un circuito esencialmente centralizado en los grupos, en su capacidad de gestionar acciones, etcétera, etcétera. Los proyectos de adaptación y mitigación para el cambio climático. Y la suplantación de funciones por las redes virtuales, que de hecho lo estamos haciendo, y en este mismo momento, lo cual va a significar un gran alivio en algunas cuestiones. Por ejemplo, en la menor emisión de gases invernadero, etcétera, ¿no? Por la menos movilidad, etcétera. Eso significa otra serie de problemáticas a responder. Por ejemplo, el equipamiento que llegue a todos los lugares. ¿Podemos pasar a la otra? No. Lo que está planteando acá es que en este momento las decisiones que se toman en lo local son generalmente decisiones que responden a las necesidades inmediatas. Y es importantísimo desde ya para todo lo que estamos viviendo hacer que las decisiones en sí tengan una base científica. Por otra parte, es muy importante empezar a construir una coherencia entre lo que somos, lo que hacemos, lo que decimos y lo que estamos decidiendo. La imagen muestra que no podemos estar hablando de medio ambiente y no responder a algunas necesidades directas que estamos viendo, ¿no?
Además quisiera plantear una cosa muy global que no dije al principio, y que es que la emergencia del COVID responde a una falta de regulación biológica ecosistémica. Es decir, ¿qué sucede? ¿Por qué salta a la especie humana el COVID, el virus? Un virus que existe naturalmente en algunos animales salvajes. Salta simplemente porque en otras situaciones la regulación biológica natural lo mantendría en su nivel, en su huésped original. Aquí hemos sobrepasado los límites, estamos degradando todos los ecosistemas que permiten la regulación territorial, y eso significa, de hecho, que muchas situaciones pasan a otro nivel. Por eso, en este momento, como preparación de la COP15, que es la conferencia de las partes, que este año se celebra o se celebraba en China, no sé a dónde será ahora, en octubre, se están preparando una serie de documentos. Uno de ellos es un manifiesto para la recuperación post-COVID que propone la OMS, y en ese manifiesto es un manifiesto que marca bastante cuáles serían las políticas a seguir. Supongo que todos saben lo que son las COP. Las COP son las convenciones de las partes, y en ese momento los países firmantes acuerdan con lo que se está proponiendo. La Argentina ha acordado con esto, ha acordado desde el 94 en participar de la convención de regulación biológica, etc. Por supuesto que la Argentina siempre firma, pero de ahí a realizar hay un paso grande, ¿no? Bueno, igualmente yo quiero marcar que los documentos internacionales están planteando líneas de desarrollo que de alguna manera sería importante tener presente. Una de ellas es el manifiesto plantea esencialmente proteger y preservar la salud, la fuente de la salud humana, que es la diversidad biológica, o sea, la estructura de la ecosistémica del planeta. Después propone crear capacidad de salud resiliente, quiere decir la capacidad de restablecer nuestra salud a través de los puntos que están marcados en la diapositiva, es decir, alimentación, buena alimentación. Hay un capítulo especial sobre marcando sin químicos, y luego también marca especialmente que para hacer una
recuperación es necesario tener una vivienda con determinadas características y tener acceso a esa vivienda, a los servicios, etcétera, ¿no? La próxima, también quisiera marcarles que para esta COP15 que se realiza en octubre, el Parlamento Europeo larga una propuesta de convenio de biodiversidad biológica y una de las propuestas esenciales de ese convenio es, por supuesto, restablecer todos los ecosistemas que están en degradación. Para eso propone muchos programas y financiamientos de capacitación, restauración, etcétera, etcétera. Aquí en esta imagen puse la escala de los beneficios de los servicios ecosistemas, que de hecho empiezan por ser beneficios locales, beneficios regionales y globales. Esencialmente es como si fueran ladrillos que tenemos que ir construyendo desde la base, reconstruyendo nuestro planeta. La próxima. Acá simplemente estoy planteando que existen una mirada prospectiva implica una ocupación alternativa del espacio según la lectura territorial, es decir, no ocupando porque se nos ocurre este es el mejor lugar, sino realmente hay sistemas básicos, esenciales, que nos permiten leer cuáles son los lugares donde es posible el asentamiento de los núcleos humanos y donde es necesario dejar el espacio natural que continúe su camino de reproducción, ¿no? La segunda perspectiva es diseñar estrategias para la toma de decisiones basadas en esto, lo cual no es poco. Es muy importante que esas estrategias se definan participativamente y también que se entienda lo que sería lo deseable y también lo importante es que lo posible dentro del territorio. O sea, estamos hablando de participación informada, que tanto el convenio de Escazú como el de Aarhus plantean como esencial en el tema ambiental, creando actitudes y compromisos de todos los actores. La próxima. Estamos hablando de una ciudad aireada, es decir, el tejido urbano se plantea al revés de lo que se planteaba hace 20 años como un tejido urbano no compacto, con espacios libres para usos ecológicos esencialmente y comunitarios. Esa ciudad tendría que ser diseñada y podría ser restablecida a través de las redes ecológicas recuperadas. También es posible airearla a partir de establecer comunidades sinérgicas que en muchos países se está haciendo. El tema
de todos los últimos programas que se vienen realizando a nivel mundial, está indicando esto. Son comunidades con participación informada y con cierta autonomía. También hablamos de jardines silvestres y paisajismo naturalista como algo esencial, y distintos barrios y ecoaldeas con suficiencia alimentaria, ya las chicas hablarán de eso, y de servicios. La próxima. La última cosa que quisiera plantear es algunos puntos sobre cambios en la producción del hábitat. Es necesario para poder modificar las líneas de trabajo en todo el territorio urbano, que es producción de arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, en su mayoría, que se repiense un poco la forma estética, contenidos, que estos diseños y decisiones sean interdisciplinarios. Importantísimo aprender a funcionar interdisciplinariamente, que no es una cosa que se realice en forma espontánea. Es necesario aprender, porque nuestras formaciones son unidisciplinarias y no estamos acostumbrados a tomar diseños, a tomar decisiones interdisciplinarias. Después, otra de las cosas, de las cuestiones a indicar especialmente es la forma de conformación del hábitat y la investigación de los usos materiales que en este momento son prioritarios en la utilización de todo lo que es el parque habitacional. Estaba viendo la vez pasada un conjunto de gente de estudios que están produciendo escuelas, y todos están planteando el cambio y la investigación en nuevo uso de materiales ecológicos, antibacteriales, etc. Es necesario también hacer capacitación en silvicultura y, de hecho, producción cooperativa habitacional. Bueno, hasta acá llego yo, ahora seguirán mis compañeras. Les puse una imagen final de nuestra región, que realmente es una región rica, es subtropical, y de la cual no nos tenemos que olvidar cuando gestionamos nuestros espacios. Muy bien, gracias. Está sin micrófono, Sandra. Un segundito, aprovecho para pedirles por favor que pongan sus nombres y apellidos en el chat, los que están presentes, por favor. Muchísimas gracias, Elena. Angélica. Buenas tardes a quienes estamos aquí destinando un tiempo de nuestra vida a reflexionar juntos. El tema que nos convoca en realidad, como ya dijo Elena y como lo plantearon, es esto de reflexionar un poco. Y a mí siempre me gusta ser clara en esto de la honestidad intelectual, porque cada uno reflexiona desde sus propios andares por la vida, ¿no?
Y yo para la reflexión me voy a plantar en la cuestión de la ruralidad justamente. Y después les voy a compartir también un par de diapositivas que preparé, pero fundamentalmente quiero decir esto de la ruralidad en la que yo me planto, ¿no? Es la del paisaje hermoso, la ruralidad bucólica, donde está todo bien, sino justamente la ruralidad como un campo de disputa muy fuerte por la tierra, por el agua, por los bosques, eh, y una disputa de culturas, ¿no? Porque nosotros, comparto la pantalla un segundito. Entonces, bueno, esta es como para saludar, pero igualmente yo quería que nos viéramos las caras. Ahí está. Entonces, nosotros, bueno, yo me planto en la ruralidad, como les dije, la del campo de disputa, ¿sí? Así, bien claramente con posicionamiento ideológico detrás, para que sepan con quién están, o a quién están escuchando, digamos. Porque también, como dijo al inicio Sandra, cuando uno se planta como ambientalista, hay toda una conceptualización que por ahí carece del profundo y complejo sentido que tiene la mirada ambiental, porque lo ambiental también es un campo de disputa en muchos sentidos, ¿no? Pero bueno, me voy a volver a la ruralidad y digo, nosotros estamos acá en una región que es la del Gran Chaco americano, que tiene mucho que ver con este título que puse, que es la solidaridad geotectónica, porque el Gran Chaco americano se conforma con lo que van a venir de todo lo que es el mundo andino y el mundo amazónico como sedimentos para la construcción de la base de lo que luego será el suelo. Y para que el suelo sea la diversidad que hoy conocemos, ahí está la solidaridad biológica, digo, ¿no? En forma de memoria genética de la semilla, de los microorganismos y de las culturas. Pero antes de entrar un poco más en lo de las culturas, hay una cuestión que no podemos y no debemos olvidarnos. Nosotros tenemos el raro privilegio de ser la única región que está entre lo templado y lo más cálido y que tiene cobertura vegetal. Las restantes son desiertos, pero además desiertos extremos, digamos, que debió haber sido nuestro destino real si no hubiéramos tenido la solidaridad de la memoria genética de los otros ecosistemas. Y hay una cuestión más también, y es que en nuestra zona está, disculpen que mi mano no es muy buena para los dibujitos, pero logré poner la estrella. Ahí está lo que se denomina el polo de calor de Sudamérica, que en alguna bibliografía está como el polo de calor de Prohaska, porque él fue uno de los primeros que lo estudió. Entonces, si nosotros tenemos una base geológica, que no debió haber sido la maravilla que es, pero que lo es, si además tenemos el polo de calor, es ahí donde se comprende toda una mirada de defensa de determinados componentes, fundamentalmente en la matriz forestal. Entonces, ¿y esta zona cómo fue vista cuando llegaron los invasores externos? Bueno, fue vista como una zona de extracción, primeramente extracción de la vida de los que ya vivían ahí previamente. Y después todos los demás recursos que fueron viniendo y que fueron siendo valorizados para extraerlos, ¿no? Entonces, es un campo de disputa en la conformación ecosistémica de base, pero también de la vida en sí misma, ¿no? Entonces, esta pandemia que nosotros estamos viviendo es una hecatombe más para esta zona en realidad. Y es una hecatombe que tiene mucho que ver con cuestiones bastante claras que ya puso a consideración
ustedes, Elena. Y entonces, yo cuando hablamos de estas cosas, siempre me acuerdo que la conquista del Chaco americano demoró 100 años más que el resto de los territorios. Ya pasado 1910, 1914, recién se declara terminada, por un documento oficial, la guerra contra el indio en el Gran Chaco americano. Entonces, eliminadas las bases culturales, o desarticuladas, porque no están eliminadas, voy a pedir disculpas porque las culturas existen. Y por el otro lado, invadida por otras culturas diferentes, los modelos de uso fueron cambiando. Entonces, esta hecatombe que vive esta región, ahora se le suma a esta otra cuestión, la de la pandemia. Y quiero traer a colación algo que es bastante, si se quiere, desconocido, que es que en 1918 hubo una pandemia con un virus bastante parecido a este, que mató entre 50 y 100 millones de personas. No está muy claro porque lo más famoso en esos años fue la guerra, la Gran Guerra, en la que murieron unas 20 millones de personas, la mitad de las cuales encima eran civiles, o sea que ni siquiera estaban directamente involucrados. Y la pandemia esa se llamó gripe española, pero las últimas investigaciones dejan bastante claro que nació en Estados Unidos. Fue en España donde se fue publicando y por lo tanto la llamaron la gripe española. Ahora, ¿por qué traigo a colación esto? Porque esa enorme situación pandémica dejó como consecuencia varias cosas. Y una de ellas que yo quiero traer a colación es las sociedades lograron pasar de la mirada del proceso de persona enferma como una cuestión individual para pasar a comprender que era una cuestión social en donde había que tomar roles activos. Porque tuvieron que dejar de pensar que todo el mundo se enfermaba al mismo tiempo por una desgracia que nadie podía explicar, digamos. Y se pasa a esta otra construcción. Y entonces yo digo, y ahí sí, ¿no? Si ese extractivismo que marcó los usos de los territorios, que marcó nuestro territorio actual del Gran Chaco, ¿sí? Pensé que me avisaban algo. Decía, ese modelo de uso, que no voy a repetir lo que dice acá, porque lo explicó claramente Elena. Implica que muchísima gente se concentra en las ciudades, pero ¿qué significa que se concentra en las ciudades? Que son cientos de miles y son millones de personas con toda su memoria histórica las que se van a amontonarse. Voy a usar la palabra amontonarse porque hasta ahora las ciudades no son abiertas y aireadas como queremos soñar con las chicas. Entonces, ahí nosotros tenemos la responsabilidad de alguna manera de reflexionar si nosotros interpretamos que la urbanización cada vez más concentrada es el único destino posible. O si podemos volver a plantearnos claramente si tenemos herramientas para proponer una utilización del territorio con otras dimensiones en juego. Si vamos a promover el extractivismo como única salida para las problemáticas generales, vamos a ser los trabajadores quienes vamos a pagar la transición hacia un modelo de mitigación de los efectos del cambio climático, o nos vamos a sentar a una mesa de discusión en donde además de los saldos económicos positivos y negativos, fundamentalmente del empresariado, también esté la vida, la calidad de vida de las personas y esté la compleja realidad que necesitamos volver a comprender, ¿no? Entonces, yo como para ir cerrando digo, tenemos derecho a pensar un destino diferente a tener el 97% en promedio de la población en nuestras ciudades. Tenemos el derecho, pero también tenemos la obligación. Tenemos las herramientas
que nos permitirían hacer esto de, Elena decía, la desurbanización, y yo que me planté en la ruralidad voy a decir la re-ruralización de nuestro país, con todo esto que tiene que ver con la calidad de vida, con los derechos laborales, con la dignidad de los trabajadores, con la agricultura familiar, con los pueblos originarios, que finalmente fueron los que caminaron miles de años este territorio, y su consigna fue no dejar marcas que perjudicaran a ninguna forma de vida y tampoco a esos lugares por donde ellos caminaron. O sea, los que algunos interpretaron como un atraso cultural, cuando uno lo mira desde otra perspectiva ética, fueron culturas que convivieron con su entorno, construyendo un ambiente resultante de sus interacciones allí, que era compatible con su calidad de vida. Así que bueno, yo digo, es posible definir el destino que queremos, tenemos derecho a la reflexión, este ejercicio nuestro, a cara descubierta y exponiéndonos a decir lo que pensamos, es un ejercicio interesante. Tenemos que volver a mirarnos, porque esto de haber estado encerrado tantos días hizo que nos encontráramos con nosotros mismos. Algunos nos espantamos un poco y otros, bueno, nos fuimos amigando, me imagino yo. Yo más o menos me amigué conmigo misma y mis historias. Y creo que tenemos que mirarnos en la otra edad, y voy a usar para cerrar una palabra que los ingenieros no usamos mucho, que es, tiene que haber en ese proceso de reflexión, de pensamiento, de decidir si voy a forestar, si voy a construir, lo que sea, tiene que estar la palabra amor. Si nosotros no nos movemos en base al amor, vamos a seguir fracasando como sociedad. Así que bueno, me quedo con ganas de decir un montón de cosas más, pero elijo habilitar un tiempo para después en donde podamos intercambiar cosas, porque me va a encantar que me pregunten de qué herramientas hablo yo, cuando hablo de herramientas concretas para trabajar por un destino diferente. Gracias. Muchas gracias, Angélica. Muchas gracias. Le pasamos la palabra a Julieta. Sí, voy a sacar la pantalla para que puedan ustedes. Ahí, la dejé. No me está dejando acceder. Arriba. Ahí está, ahí está. Ahí está. Bien. Lo logré. Gracias, Ángel. Disculpame, Julieta, la demora de un minutito. No, no te preocupes. Está todo bien. Julie, es tuya la posta. Bueno, si querés compartir, Sandra. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por la escucha. Yo traje solamente un par de diapositivas como disparador. Quiero agradecer primero a Sandra por la invitación. Para mí la verdad que es un orgullo estar esta noche acá compartiendo con todos ustedes y también con mujeres que admiro mucho, que considero grandes mujeres ambientalistas como Elena y Angélica. Y también muy contenta de, siendo hoy 6 de agosto, que es el Día del Ingeniero Agrónomo, poder hablar de cuestiones que tienen muchísimo que ver con nuestra disciplina. Si querés pasar, Ann. Bueno, les quería contar, de paso, yo soy ingeniera agrónoma y entré al INTA hace 14 años para trabajar en manejo y calidad de suelos, específicamente, con mucho amor por el suelo, como dijo Angélica, me parece fundamental esa palabra, y por la ciencia agronómica. Y bueno, fui haciendo hace ya 14 años un proceso de crecimiento dentro de lo que es la ciencia agraria,
primero hice una maestría en Ciencias Agrarias en Tucumán y 12 años más tarde a una maestría en Agroecología. Y eso fue como la evolución también de la disciplina dentro de mí y la visión como ambientalista también, además de como ingeniera agrónoma. Y para los que no saben, el suelo se considera la capa fértil de la superficie terrestre. Bueno, es un medio heterogéneo, compuesto por un material de base, un material original y que sufre varios procesos formadores, pero después el concepto de tierra es un concepto mucho más amplio y es un concepto con el que ahora me quedo para hablar del COVID y para hablar de hacia dónde vamos con el ambiente, porque el concepto de tierras es un concepto que incluye a la gente, a las comunidades, a los ciclos hidrológicos, los ciclos de nutrientes, a todo lo que sea el clima, el ecosistema y también el valor cultural de un lugar. Entonces la tierra es un concepto mucho más amplio y dentro de ese concepto de tierras encontramos actualmente un proceso muy fuerte, que es el proceso de degradación de tierras, que como dijeron las chicas, tiene una relación directa con bueno, el efecto de una pandemia, y principalmente porque esa degradación de tierras que tiene causas bien precisas y consecuencias también concretas, está relacionada con el modelo productivo vigente, que ya les voy a contar un poco, que es un modelo de agricultura y ganadería industrial. Bueno, la degradación de tierras tiene muchas causas, pero principalmente el manejo no sustentable, el mal manejo de los ecosistemas ganaderos y agrícolas, la deforestación. Ahí ven una foto de nuestro Chaco también, nuestra región chaqueña, la deforestación, el uso excesivo de agroquímicos, todas esas son causas de la degradación de tierra. Los extremos climáticos, tanto térmicos como hídricos, ya para qué contar si todos lo vivimos, cada vez temperaturas más altas y más bajas, extremas, y precipitaciones muy extremas. Todo lo que sean problemas de concentración de tierras y lo que hace la tenencia de la tierra, la concentración urbana, que ya hablaron las chicas antes, y bueno, y también las políticas existentes o inexistentes de desarrollo rural. Esas son causas de la degradación de tierra. Y las consecuencias son las que también las chicas mencionaron, bueno, la pérdida de biodiversidad, con todo lo que eso implica, porque la biodiversidad es la diversidad en el ecosistema, la diversidad de especies, la diversidad genética, la diversidad funcional. O sea, habrán escuchado la pérdida de polinizadores que hay en todo el mundo. Bueno, eso es pérdida de biodiversidad. La erosión del suelo y la degradación del suelo. Ahí ven una foto de un lote acá cercano. Yo vivo en Sansteña, para los que no saben, en el centro del Chaco, y hay muchos suelos así. Todo lo que sea la consecuencia de la degradación de tierras es la pérdida de muchísimos factores, de materia orgánica, por ende carbono orgánico, de regulación en el ciclo del agua, con las consecuentes inundaciones o sequías, digamos, localizadas, y en el ciclo de nutrientes. Y esto tiene como hace la simplificación de los sistemas productivos. Por eso les decía, ¿qué papel juega el modelo de producción vigente en esto? Y bueno, es el que genera todo este tipo de causas de la degradación de tierra. Cuando nosotros empezamos a hablar de este encuentro, nos preguntamos qué rupturas y qué continuidades en nuestras disciplinas veíamos que iba a haber a partir de esta pandemia. Y bueno, la disciplina de la ciencia agronómica, más allá de que yo soy una ingeniera agrónoma muy orgullosa, es una disciplina que viene muy fragmentada, que viene analizando el sistema productivo, los sistemas, de una manera muy fragmentada y muy atomizada. Entonces, ahí es donde tenemos que empezar a generar ciertas rupturas en cómo estamos entendiendo
el lugar de los técnicos, el lugar de los científicos, de los docentes en este momento. Y bueno, lo que trajo el COVID principalmente en relación al modelo de producción actual es estos temas ya se estaban discutiendo hace años, pero es una exposición de qué es lo esencial y qué es lo no esencial. Eso yo creo que fue la principal toma de conciencia de muchísima gente, porque dentro de lo esencial, por supuesto que se encuentra la producción de alimentos, ¿sí? En un territorio, en un lugar, y a qué se está destinando la tierra. Entonces, plantearnos dónde se producen los alimentos, a qué distancia y qué tipo de agricultura queremos, fue una pregunta que se empezó a hacer muchísima gente a raíz de la pandemia. Y el modelo actual, que es el modelo agroexportador de agricultura industrial, es un modelo que tiene el foco principalmente en los mercados, ¿sí? En las empresas, y que tiene una de las características principales la deslocalización de la producción. ¿Qué significa la deslocalización de la producción? Que se produce acá para enviar esos granos a China, a su vez después en China se procesan esos granos para enviar esa carne o consumirla ahí o enviarla otra vez cientos o miles de kilómetros de distancia. Entonces, nosotros producimos acá materia prima que genera ciertos residuos, ciertas externalidades que quedan en el territorio, sin embargo la producción no se consume acá. Entonces ese es el modelo que tenemos que empezar a cuestionar, y que además es dependiente de insumos, dependiente de semillas, bueno, en general transgénicas, dependiente de herbicidas, de insecticidas y de fertilizantes, y por eso también tiene un alto costo energético. Si vamos a hablar de soberanía energética, tenemos que ver, bueno, cuál es el uso de los combustibles fósiles que hacen las producciones y cuál es el uso de combustibles fósiles que hacen los sistemas productivos dentro del propio sistema. Por ejemplo, si utilizan maquinaria más compleja y más combustible. Bueno, y en contraposición a este modelo, lo que tenemos son los modelos locales de producción de alimentos. Esto empezó ahora a ponerse en la discusión de la mayoría de los ambientalistas y de todos los sectores que están interesados en generar otro tipo de modelos. Y el modelo de producción local de alimentos es un modelo que tiene el foco distinto al modelo agroexportador, que lo tiene, como les decía, en los mercados, en las empresas, en el valor económico. Tiene el foco en la gente, no solamente en los que producen los alimentos, sino también en los consumidores. Y plantea otras cuestiones como la soberanía alimentaria, que es un término que principalmente significa que las personas que los pueblos tienen que tener el derecho a decidir qué comen, qué tipo de alimentos producen, a producir alimentos sanos, culturalmente adecuados. O sea, las personas tienen que decidir cuáles son los alimentos que se adaptan a su cultura, y además también a exigir que el sistema alimentario sea el que se adecue a su forma de vida y a sus necesidades. Y en esto tiene un rol fundamental los consumidores, y también todo lo que es ahora la agricultura urbana, que cada vez está creciendo más, pero por una necesidad y porque hay una mayor conciencia en las personas de que de dónde viene lo que comen. Yo me acuerdo cuando leí por primera vez la frase de Michael Pollan, que es un periodista norteamericano que trabaja en agricultura y alimentación, de que cocinar es un acto político. Y realmente me encantó, porque político en el sentido amplio de la política, de que nosotros al elegir los alimentos estamos generando o apoyando un sistema agroalimentario mundial, industrial, o un sistema donde las personas tengan mucha más importancia. Y dentro de esos sistemas locales tenemos también la soberanía de semillas, la lucha por la soberanía de semillas, las semillas de producción local adaptadas a la zona, la soberanía energética, que es, bueno, el cierre de los ciclos dentro de los ecosistemas. Cuando hay una visión de cierre de ciclos, que eso lo mencionó Elena, tenemos
la generación de los recursos dentro de los mismos residuos del sistema, por ejemplo, lo que serían las plantas de compostaje, el uso de toda la biomasa que se puede generar en una ciudad o en una explotación de los residuos de poda, o sea, como el sistema va cerrando sus ciclos y hay menos necesidad de depender de sistemas afuera. Y también este otro modelo de producción local lo que plantea es la construcción, la co-construcción del conocimiento, la valoración del conocimiento local, la co-construcción del conocimiento entre las disciplinas, eso es fundamental, no podemos ya más pensar el ambiente desde una sola disciplina, tenemos que pensar en conjunto porque justamente, como dice ahí la Filmina, una de las rupturas que tenemos que provocar y que nos ayuda bastante esta pandemia es la de la simplificación con el monocultivo, la simplificación del paisaje, la simplificación del pensamiento, de la alimentación, y eso, si vamos a qué continuidad le podemos dar una continuidad desde la complejidad y la diversidad, y eso también involucra la interdisciplinariedad. ¿Sí? Entonces tenemos que pensar todos estos temas entre distintas disciplinas. También tendríamos que intentar por todos los medios de romper con la dependencia de insumos externos. Como decía Angélica, hay herramientas concretas que podemos generar desde nuestros territorios para la producción de alimentos, para el manejo de los ecosistemas, basados en los insumos locales. Y eso nos va a dar soberanía, porque la verdad que la soberanía es un concepto que se puede aplicar, además de la soberanía alimentaria, como les decía, la energética, la soberanía de semillas, y tendríamos que apuntar a la reterritorialización de la producción. ¿Qué es esto? Bueno, ¿cuánto viajan los alimentos? ¿A qué estamos destinando la tierra en nuestra provincia, en nuestra región? ¿Cuál es el uso que se le da? ¿Cuáles son los circuitos cortos de comercialización? ¿Dónde se produce todo lo que consumimos y hacia dónde va lo que producimos? Entonces, empezar a plantear eso como forma también de hacer frente al nuevo escenario. Y ahí no se ve la palabra, pero bueno, como para ir cerrando toda la idea, quería proponer que existe hoy para mí un campo del saber que es maravilloso, que tiene mucho que ver con la agronomía, pero la verdad que le da justamente esa mirada mucho más amplia que es la agroecología, que es en este momento para mí la ciencia que tiene la mirada desde, bueno, no solamente el suelo, la degradación de tierras, la gente, el campesino, el consumidor urbano, el agricultor urbano, la conectividad entre el entorno rural y el urbano. Entonces yo pienso que la agroecología es un campo del saber muy rico que tiene desarrolladas herramientas muy fuertes a nivel científico, académico, incluso de mediciones, tiene muchísimos conjuntos de indicadores desarrollados para poder trabajar eso desde el punto de vista científico, y también tiene la cualidad de promover la acción colectiva, o sea, además tiene posicionamiento político y de apoyar los movimientos sociales que van generando una ruptura justamente en todo esto que hablamos, como por ejemplo los movimientos ahora de agricultura urbana, que van cambiando el paisaje, van cambiando la relación entre las personas y los alimentos y la tierra. Y también tiene una mirada, ya para cerrar, que me parece fundamental, que es la visión del género. Y es fundamental porque durante muchos años en Latinoamérica la mujer campesina fue invisibilizada, y entonces la agroecología trae el valor de la mujer rural y ahora también fortalece el valor de la mujer urbana que produce alimentos, que se preocupa por el consumo y sus consecuencias, y yo creo que no es casualidad que en este momento estemos hablando 3 mujeres en esta jornada, porque precisamente tendemos a compartir de otra forma los conocimientos y a consultar y a escucharnos, y bueno, eso también la agroecología lo toca desde la visión de género, y me parece muy importante para todas las ciencias, pero para la ciencia agraria más. Y bueno, eso es lo que quería contarles muy resumidamente.
y quedo ahí abierta para la charla. Julie. ¿Sí? Disculpen, pero por ahí no sé qué pasa, pero a mí se me cuelga. ¿Ustedes no? ¿No? ¿Todos bien? Bueno. ¿Estamos, Julie? Uh-huh. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Vela, te paso la posta para que abras la rueda de consultas. Bueno, la idea ahora es que si quieren hacerles preguntas a las 3 disertantes, está abierto la posibilidad. No tenés el micrófono, Angélica. Bueno, yo estaba esperando que me autorices a hablar. Me voy a parar, me voy a ir un poco para atrás porque yo quiero que vean la remera que yo tengo puesta. Porque es linda, pero porque además cuenta una historia diferente que tiene mucho que ver con la posibilidad de concretar en el territorio lo que decía Julieta Rojas. ¿Se alcanza a ver ahí? Sí, perfecto, perfecto. Esta remera se hizo con algodón agroecológico producido por campesinos y campesinas, fundamentalmente de Pampa del Indio. Se hizo la cosecha manual, se hizo el desmote en la desmotadora del INTA, se hiló en la hilandería de una cooperativa, se hicieron los diseños y las prendas por las diseñadoras de la provincia del Chaco. Se hicieron prendas de altísima calidad que hoy están expuestas en otros centros. O sea, se pudo demostrar que trabajando en articulación en el territorio con gente concreta, que venía de una historia muy dura porque ellos venían de la denuncia nada más y nada menos que contra el mega empresario Eurnequian, porque los habían envenenado durante años y no podían producir nada. Entonces, habiendo ganado esa demanda, recuperan sus sistemas productivos. Y entonces, aquí están los resultados, digamos. Entonces, muchas cosas que cuando uno las relata parecieran sueños delirantes, cuando se entraman en el territorio, con la gente que vive ahí, y con equipos acompañando, interinstitucionales, interdisciplinarios, con mucha comprensión, con mucho amor, con mucho intentar entendernos, porque muchas veces el idioma, fundamentalmente con las mujeres de pueblos originarios, es complejo, ellas conservan su idioma. Entonces, es posible, ¿no? Así que bueno, eso quería contarles que Chaco tiene este ejemplo para poner arriba de la mesa, ¿no? Gracias. Bueno, está habilitado para preguntas, pueden hacerlas en el chat o verbalmente si quieren. Aprovecho para hacerle la pregunta a Angélica, ya que estaba hablando, ella quería que le hagamos una pregunta. Ella nos dijo qué pregunta, ¿no? Entonces, ¿de qué herramienta estabas hablando, Angélica? Está sin... Ahí está. Sí, en realidad la idea era que los asistentes preguntaran, porque quienes están en esta conversación, por lo que he visto, son personas que también tienen trayectorias de haber puesto el cuerpo en proyectos y en cosas muy concretas, ¿no? Entonces, quizás más que vos me preguntes, Vela, y yo responda, por ahí esperamos un poco, nos damos un par de segundos, porque dijimos tantas cosas que todos deben estar procesando qué es lo que podemos preguntar.
no sé, si no lo considerás una falta de respeto de mi parte, yo esperaría. Hola, buenas tardes a todas. Yo quería hacer una consulta, no sé si se me ve o si hago por chat. Se te ve. Se te ve bien, se te escucha bajito nada más. Ah, me voy a acercar más al micrófono, ahí se escucha un poco mejor. Sí. Sí. Yo quería preguntar, bueno, yo tengo 19 años, estoy estudiando la carrera de licenciatura en economía y me parece que el enfoque ambiental es fundamental para encarar una economía sustentable y un futuro posible para las generaciones futuras y para la generación actual, ¿no? Y más en tiempos de pandemia. Y quería preguntarles qué consejos o cómo uno puede iniciarse en en la vida de ser consciente del impacto que genera la cultura hegemónica en la que convivimos y el daño que hacemos, y cómo podemos ir cambiando de a poco, porque, por ejemplo, a mí cambié mi forma de alimentación, trato de cambiar las prendas que uso, ser consciente por lo menos del impacto que genero, pero me doy cuenta que a veces parece imposible instalar estos sistemas más conscientes en un mundo donde apunta siempre a seguir con la mente sesgada, manteniendo el modelo actual. No sé si alguien más quiere responder, pero yo le diría a Denise y a la gente que está en la parte de ciencias económicas que el campo de trabajo de ustedes es imprescindible para pensar una economía diferente. Pero para pensar una economía diferente hay que leer autores diferentes. Y yo creo, y me dirijo concretamente a vos, Denise, que haces la pregunta, a mí me parece que ustedes necesitan leer a Manfred Max Neff. Manfred Max Neff, premio Nobel alternativo de economía, porque los premios Nobel no premian a quienes piensan fuera de la línea, digamos. Este es un premio Nobel alternativo. Hay una cuestión muy determinante en Manfred Max Neff. La economía que ustedes estudian dice que las necesidades humanas son infinitas y que por lo tanto el desarrollo tiene que seguir cada vez más para satisfacer esas necesidades. Y Manfred Max Neff rompe todo ese modelo de pensamiento cuando dice que las necesidades humanas son muy concretas, son 6 o 7, alimentación, protección, afecto, salud, y lo que son infinitos son los satisfactores de esas necesidades. Entonces yo lo dejo ahí porque sí, yo puedo saciar mi hambre con un canapé de caviar, pero también lo puedo saciar con el maíz amarillo cultivado por Regino Altamirano en Pampa del Indio, que tiene guardada la semilla de la época en que su abuelo plantaba esa semilla. Y lo digo y se me pone la piel de gallina, porque no es lo mismo el maíz amarillo transgénico que yo voy a comprar que aquel maíz, o que aquella batata, mandioca, zapallo, los frutos del monte nativo, todos son satisfactores. Entonces, si yo como sociedad alcanzo a clarificar esta dimensión de lo que es la perspectiva económica, creo que estoy dando un paso importante sin dejar mi formación académica de base, que eso nunca hay que abandonarlo, siempre. La formación académica de base es absolutamente imprescindible. Y desde ahí la reflexión, el análisis crítico, el cuestionamiento, la ampliación de criterios, todo lo que querramos, ¿no? Espero haber ayudado a pensar un poco. Perfecto, Sí, perfecto. De todos modos, yo te quería agregar algo, Denise, que pienses siempre, complementando un poco lo que dice Angélica, que pienses siempre que la salida nunca es individual, sino que es colectiva. Entonces, no es posible, así como también la construcción de conocimiento es colectivo, es colectiva la construcción de conocimiento, también es colectiva la salida, es decir, y ahí aparece todo esto que decía Angélica, donde talla una formación, y esto que explicábamos al principio, de cuáles son los estructurantes respecto del conocimiento
que pretendemos trabajar en la maestría, que tiene que ver justamente con esta cosa de descolonizar el saber, digamos, ¿no? Yo quería hacer un comentario también para Denise. Hola, buenas noches. Hola. Si te interesan estos temas, te metas en la economía ecológica, porque tiene muchísima información sobre cómo analizar, bueno, esto un poco que les contaba de los costos, los reales costos y beneficios de las prácticas productivas y sociales, y también tiene una mirada del metabolismo social, que Elena habló un poco, que tiene que ver con el intercambio de energía y materiales entre los países. Y no solamente se refiere a un valor económico, sino ya no a valores energéticos, a valores de carbono, y bueno, como que lo más importante es que tengas la pintura, la foto general de lo que está pasando, y de ahí sí uno puede tener conciencia de que además quiere ir haciendo cambios en la dieta, en el consumo, pero es como dice Sandra, el cambio tiene que ser global, y lo ideal es que no venga con una pandemia, sino que venga de la decisión de las personas, ¿no? Entonces, para mí, te puedes meter en el campo de la economía ecológica, y en la maestría en agroecología tuvimos un economista que a mí me encantó, que se llama Manuel Delgado Cabezas. Si querés buscar, él tiene unos trabajos muy lindos en español, entonces te recomiendo leer eso como para arrancar. Quisiera Perfecto. agregar algo yo para Denise. También está Enrique Leff, que es un mexicano que tiene muchos libros escritos. Él está haciendo un trabajo profundo de ecología, de economía ecológica, etcétera, sobre todo los sistemas ambientales, y también tiene una postura muy particular, sensible, te diría yo, frente a todo el tema de la economía ecológica, que no lo posee la economía común, digamos. Y esto es importante porque los latinoamericanos poseemos algo que no tienen la gente del norte, que es nuestros territorios muy llenos de una vitalidad particular en recursos, en insumos, en naturaleza. Muchas gracias a todas. Voy a leer todo lo que me dijeron. Gracias. De nada. Si querés agregar uno más, Arturo Escobar también, que es un economista de desarrollo muy bueno. Arturo Perdón, no Escobar. escuché. Arturo Escobar, si querés agregar a tu lista. Ah, gracias, sí, lo voy a agregar, por supuesto. Yo te escribí también en el chat Ahí estoy viendo. economistas que podés consultar, que son muy buenos. Perfecto. Muchas gracias a todos. Acá hay unas opiniones de Charles Chiesanova, si quiere decirlo acá verbalmente. Charles. No sabría si está funcionando el micrófono, por eso. Está funcionando, sí. Oye bien. Bueno, primero de todo, un saludo a la señora Eli, que fue mi profesora. Yo estuve con ella, la suerte en diseño gráfico, hace tiempo atrás. No pude seguir la carrera porque me fui para otro lugar, para lo que sería el periodismo y la tecnología digital. Y lo que yo decía justamente, como lo puse, que era en mi opinión, sobre lo del suelo. No existe el suelo malo, ahí también me dijeron algo, sino mal utilizado en
también lo que se mencionó sobre la mala utilización de los suelos, la contaminación y demás. En mi aspecto, que tiene que ver con la tecnología digital, dentro de la tecnología se está pasando por encima de la naturaleza porque lamentablemente hay elementos que necesitamos obtener de la naturaleza para crear algunos dispositivos que hoy en día todos tenemos. Desde una computadora hasta una tablet, etcétera, lleva productos de la tierra. Una mala utilización también. Dentro de lo que yo decía que el mal manejo del suelo ya pasaría a ser lo político, que se consume lo que está pasando justamente en el Amazonas, se quemó, no estaría entendiendo bien por ahora si sigue o no sigue, pero en ese sentido, como dijo también la chica sobre la economía de la tierra, puntualmente, todo tiene un valor y no a ver, todo tiene un valor económico y no natural, no se cuida, porque, como dice el dicho, todo tiene un precio. Y hoy en día parece que la gente, lo que es la naturaleza en sí, tiene un precio y no se lo cuida de ese punto de vista. Entonces, al estar así, se altera los alimentos, se alteran los suelos para obtener mayores ganancias, territorios y todo eso. No sé qué más, verlo así de ese lado. En mi caso, lamentablemente, no puedo estar en Argentina, estoy justamente en Los Ángeles, del otro lado, y acá en Estados Unidos sí se tiene y no a la vez un control puntual de lo que es el suelo. Acá es moneda, implica mucho patrimonio económico, se cuida muy poco, más allá de que hay plantas solares, energía eólica y todo lo demás, pero el suelo sí se está utilizando mal dentro de mi lado, por eso lo quería comentar nada más y que se dijo la señorita Julieta, si no me equivoco, y las filminas que fue mostrando del suelo. Acá mucho de este lado también se quema el suelo y no se produce, sino se lo explota para bienes comerciales, los yacimientos de petróleo, de carbón y demás. Me tocó justamente estar del lado donde es el consumismo, el dinero, digamos, más allá de lo natural. No, claro, eso de todos modos, Charles, hay un concepto que yo no lo nombré, que me parece súper importante, y por eso le decía a Denise que lea un poco del metabolismo social. Aunque parezca que no se usa el suelo para determinados usos en una región, hoy en día hay un concepto que es la tierra comerciada, y que es precisamente los países que más consumen donde están ocupando tierra, y la están ocupando en general en países que son los que producen las materias primas para después su biodiesel o su maíz y soja para alimentar sus cerdos, sus vacas. Entonces, por eso es importante meterse en estos temas a nivel global, además de a un nivel personal y local, porque justamente ahí se hace un uso extractivo donde vos estás, pero probablemente muchas de las cosas que se consumen en tu lugar ocupan tierra para su producción en otros países. Entonces ahí es donde tenemos que empezar a abrir los ojos y ver, bueno, cuál es cómo podemos hacer para reterritorializarnos y para cortar un poco con la deslocalización de la producción. Pero eso por supuesto que viene del lado de las políticas también, y de que la gente cada vez tome más conciencia de esto, de que estamos produciendo en algunos países para llevarlo a otros países, y en general en los países donde más se degrada el suelo y la tierra son aquellos que más recursos naturales tienen, que es un país como el nuestro.
Claro. Agradezco muchísimo el comentario. Claro, sí, como lo dije acá, lamentablemente es todo muy legal, es económico, hay doble moral sobre lo que es la naturaleza, de cuidar, que se hicieron leyes y todo lo demás, y se sigue construyendo la parte de la arquitectura en sí, que crea nuevas cosas y demás, están por encima de la naturaleza normalmente, y en vez de gestionar productos naturales para la sociedad o algo, utilizar bien el territorio o el terreno, se hacen malls, shoppings, edificios, y el impacto ambiental, Los Ángeles es una de las ciudades que tiene bastante contaminación, y bueno, eso se debe por la mala utilización de los espacios verdes y todo lo que tiene que ver con eso. Por más allá de que energía natural, eólica, solar, todas las que se quiera, lo mismo, solamente estás dando energía para más consumismo de otras cosas que están por encima de la naturaleza, digamos, y se lavan la boca con leyes de la naturaleza y demás y todo más, y sigue igual nomás. No, eso era todo lo que quería decir. Gracias. Gracias. Gracias por el aporte. Bueno, ¿alguna otra? Una Gaby. pregunta. Buenas noches, gracias por cada una de las miradas. Mi pregunta por ahí, más orientada a lo que decía Julieta, es ¿cómo podemos pasar a este modelo que ella decía, modelo de producción local, teniendo en cuenta que todos estamos insertos en este modelo agroexportador, y digo como a nivel país, a nivel provincia, a nivel municipal, digamos, en cada una de las escalas, ¿qué pueden hacer nuestros gobiernos para acercarnos, sabiendo que estamos en un paraguas a nivel global que es el que predomina? Esa era la pregunta. Bueno, mira, yo te cuento desde mi experiencia, en estos últimos 2 años, pienso yo, y más en estos últimos meses de pandemia, la agroecología como que explotó la agroecología, por ejemplo, que propone esto, los mercados locales y los circuitos cortos de comercialización y demás. Y en verdad hay que entrar en todos los niveles. Ahora se está por armar la Dirección Nacional de Agroecología, que el director va a ser Eduardo Cerdá, que es bueno, un agroecólogo muy conocido. También existe la Sociedad Argentina de Agroecología, donde participamos bueno, con Angélica y somos muchos los científicos que estamos ahora, justamente el año que viene, se va a hacer el segundo Congreso Argentino de Agroecología en Chaco, en Resistencia, si nos permite el escenario. Desde el INTA se están impulsando también muchas iniciativas de agroecología, y el papel fundamental lo tienen los movimientos sociales. Por eso decía que es muy importante la demanda de los consumidores y de los ciudadanos. Porque, por ejemplo, acá en Sáenz Peña, fuera de mi lugar de técnica del INTA y de investigadora, armamos un grupo de difusión de la producción local. Entonces ese grupo lo difundimos por Facebook, por WhatsApp, y la gente se está enterando de la oferta de alimentos que hay en la ciudad, que es altísima. Y bueno, ahí ir desde todos los niveles se puede, y si tenés un lugar académico, si tenés un lugar de decisión político, también es súper importante el lugar de la política pública, igual de inestable, pero es fundamental. Entonces yo pienso que en todos los niveles hay que moverse, uno como ciudadano y consumidor y uno desde su lugar de trabajo, porque la verdad que la agroecología tiene todos los principios necesarios para producir, no solamente en un patio, en una huerta pequeña, sino a nivel extensivo, y eso ya está cada vez más demostrado en muchísimas provincias del país, y también se están generando los municipios tienen un lugar fundamental. Hay muchos municipios que
generaron cordones verdes, y en esos cordones verdes, por ejemplo, Rosario, a 100 kilómetros alrededor de la ciudad no se puede aplicar agroquímicos, y ya todos los productores que se encuentran en ese cinturón verde comenzaron a usar técnicas de producción amigables con las personas y con el ambiente, y entonces empieza a proponer otro tipo de maquinaria, otro tipo de especies. Ya tienen un molino de harina de trigo agroecológica, el INTA acompaña el municipio, acompaña, o sea, por eso es interdisciplinario, interinstitucional el cambio que hay que hacer, y cuanto más seamos, mejor. Muchas gracias, Julieta. Gracias. Sí, Angélica, no tenés el micrófono. No hay otras preguntas, entonces te voy a responder tu pregunta inicial. Yo había dejado pendiente la posibilidad de conversar un poco sobre las herramientas concretas. Siguiendo con lo que dice Julieta, por ejemplo, en la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco tiene estado parlamentario una ley de promoción y fortalecimiento de los sistemas productivos agroecológicos, y no ha tenido tratamiento todavía, o sea que esa es una tarea que nos podemos autoasignar. Tenemos la ley 26.331, que es la de bosques nativos, que es la que ordena el ordenamiento territorial de bosques, que debería estar recibiendo el 0,3% del presupuesto nacional, y recibe solamente entre el 6 y el 7% de lo que debería recibir. Esto es para la creación del Fondo de Protección y Promoción de los Bosques Nativos. Es decir, es un dinero que no estamos como sociedad poniendo donde habría que poner. Tenemos la ley 27.118, que es la de reparación histórica de la agricultura familiar, que contiene dos elementos absolutamente determinantes ahí, que es un centro de producción y protección de semillas nativas y criollas. Por ley ya deberíamos de tenerlo, y también tiene la obligatoriedad de que el Estado cree un banco de tierras para la promoción de los procesos productivos en las zonas donde hay agricultura familiar. Podría seguir enumerando algunas otras herramientas más, pero me tomo 4 segundos más para decir que me parece que muchas de estas cosas se resuelven con una clara, fuerte y muy determinada militancia política. Porque solo a través de la militancia política y logrando poner concejales, intendencias, gobernadores, gobernadoras, presidentes, que piensen también con otras miradas, nosotros creo que vamos a ir logrando estos cambios. Creo que tenemos un presidente que tiene una mirada ampliada, pero hay corporaciones demasiado enquistadas y en acuerdos muy fuertes con estructuras del Estado. Por eso todavía, por ejemplo, seguimos peleando en contra de la remanida ley de las corporaciones en torno a las semillas, como si las semillas hubieran sido inventadas, digamos, por alguien. En realidad no fueron inventadas por nadie. Entonces, me parece a mí que el factor que nos tiene que sacar un poco de nuestro propio cascarón es la militancia política, superando el mandato de la dictadura militar, en donde todo lo que fuera vinculado a la gestión política era considerado sucio, deshonesto y solo para ladrones. En realidad la política es la herramienta que como sociedad nos hemos dado para construir un Estado que esté a disposición del pueblo y no de los intereses de las corporaciones y grupos concentrados. Así que bueno, eso, ¿no? En lo que a mí respecta, ha sido un lujo compartir con ustedes. Agradezco a todos, agradezco a tanta gente que está aquí, que yo conozco y respeto mucho, y ojalá nos volvamos a encontrar. Buenas noches.
Bueno, para ir cerrando entonces, Julieta, Elena, Sandra, ¿alguna de las tres quiere decir algo más, como dijo Angélica, así cerrando? Sí, yo cierro. Cierro yo, eso habíamos pensado en un principio. Bueno, agradecerle a todos los presentes y todo el tiempo que destinaron para escucharnos y escucharlas a mis invitadas. Agradecerles particularmente a las tres, primero porque son mujeres muy, muy ocupadas. Si ustedes supieran todo lo que tuvimos que hacer para poder encontrarnos. Yo pensaba a veces, si estuviera un hombre acá, nos mata. Así que, bueno, eso hicimos maravillas haciendo 70 cosas a la vez, pero la verdad que la pasamos bien. Y lo que más valoro de ellas es que tomaron esto, que fue una cosa que les pedí, digamos, sin ningún tipo de obligación de hacerla, y tomaron con mucha responsabilidad, como toman todas las cosas. Y para cerrar, en realidad yo podría decir muchas cosas y recuperar mucho de los pensamientos de las tres. Desde cosas que plantea Elena con cuestiones del cambio climático y todo lo que le preocupa a ella con respecto a las concepciones sobre desarrollo, sobre la idea moderna de desarrollo, pasando por el terricidio que hubiera derivado a Julieta si seguíamos ampliando, yendo a cuestiones que tienen que ver con la conquista de los recursos, que habló un poco Angélica, pero en realidad me voy a detener en algo que, si bien ninguna de las tres lo expresó así, las tres estuvieron paradas en ese lugar. Y es esto que nos dice Miñolo cuando habla de que el conocimiento es geopolíticamente situado. Y en realidad es cierto, digamos, estas tres mujeres que yo invité, que nosotros invitamos, hablaron desde un lugar que ya ha roto esas cadenas, esos mandatos de pensamiento único y de pensamiento sesgado, que se produjo y se reprodujo y se produce y se reproduce permanentemente, y con lo cual hay que romper, y son estas tres mujeres que, a mi modo de ver, hablan, piensan y en definitiva viven paradas desde un paradigma a otro, dirían los ambientalistas. Diría yo, digamos, y los ambientalistas comprenderían qué quiero decir con esto. Son mujeres que están pensando siempre, y no en un plano utópico, porque no es el espíritu ni de la maestría ni de ellas, sino que es en un plano que piensan en el otro y piensan en un colectivo, y por tanto piensan en los hambreados, piensan en los sin techo, piensan en las mayorías que tienen que dejar de recibir los beneficios de los recursos naturales porque estos están reservados a las élites y a las minorías. Así que con esto cierro diciendo también que vuelvo a validar esto que siempre pienso respecto de la cuestión ambiental, que cuando sostengo que la cuestión de abordar la cuestión ambiental, de pensar en términos ambientalistas, con o sin pandemia, es una cuestión de justicia social, de justicia económica y de justicia política. Y en definitiva, creo que solamente eso se puede dirimir en el plano de la moral. Los abrazo muy fuerte a todos, y especialmente, virtualmente obviamente, y especialmente a mis invitadas, y les agradezco a las autoridades de la FAO
por este espacio. Bueno, muchas gracias Sandra y a las tres profesoras que nos acompañaron. Y bueno, y esperamos el próximo encuentro. Ahí Carlos Rosé estaba diciendo, bueno, que espera que continúe esto, así que esperamos ver otra propuesta desde la maestría. Y bueno, nos vemos la próxima. Antes de que se vayan todos los participantes, por favor, los que no escribieron su nombre en el chat, háganlo, así les podemos mandar el certificado. Por favor. Gracias. Nos vemos en el próximo encuentro. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos. Sí. Gracias a todos. Hasta luego.